Wally, bienvenida al canal de Jessica Yes. Me llamo Jessica, soy de Madrid, pero vivo en Alicante. Me hace especial ilusión, a ver si se queda bien el micrófono. Me hace especial ilusión grabarte un vídeo aquí porque si te das cuenta es una puta cueva, o sea, es que es un canteo. Y encima este sofá me encanta. No os lo puedo enseñar bien porque está con la cámara, pero literalmente es un sofacito súper recogidito, me flipa. Bueno, me hace mucha ilusión, pero es que encima el tema del que os vengo a hablar es muy guay. Os voy a hablar un poco del diálogo interno. Y la verdad es que no había planeado este vídeo o sea, no había planeado el tema para aquí. Realmente me he puesto a reflexionar y como llevaba unos días reflexionando sobre el diálogo interno mío, digo, wow, pues genial, ¿no? Lo hago aquí. Os quiero hacer encima 2 vídeos, ya veréis el segundo dónde es. Pero, pero eso, te voy a contar mi historia súper brevemente y nos ponemos con ello. Me voy a beber un poco de agua porque tengo la garganta. Vale, a ver. Vale, pues vamos a ponernos cómodos, como si literalmente estuvieseis aquí conmigo. Vale, bueno, como te he dicho, me llamo Jessica. Yo con 14 años empecé a vivir un maltrato psicológico en mi casa con mis padres y yo me he criado realmente en un ambiente muy tóxico de drogas, alcohol, amenazas constantes, insultos. Y bueno, yo al principio cuando tenía 14 años tenía vicios pues de preadolescente, ¿no? Como aquel que dice. Y, y sí que empecé a ver esas situaciones en mi casa, las veía diariamente, las veía como más exageradas. De alguna manera tú tienes como imagen a tus padres y no te imaginas que ellos en una vida normal pueden hacer eso. Fueron pasando los años y yo ya iba empezando a ver cómo podía llegar a acabar eso. Y el primer año yo tuve una reacción pues emocional fuerte ante ellos, ¿no? Discutía todos los días con mi padre, nos insultábamos. Yo caí en, obviamente, ser una persona, caí muchas veces en pertenecer a la misma oveja blanca de todos, al mismo rebaño, en discutir con mis padres, en ceder a por así decirlo, esa discusión, reaccionar ante ella. Pero hubo un momento que a mí me empezó a pesar esa emoción y intenté ayudarles pues con psicólogos, psiquiatras, etcétera. Aún así muchas veces en esos años yo reaccionaba porque yo intentaba ser la que salvaba la vida a mis padres viviéndolo en casa. Entonces es muy complicado intentarle salvar a alguien la vida cuando tú estás reaccionando ante eso porque te está afectando a tu vida, ¿no? Por eso muchas veces quien nos ayuda a cambiar no es prácticamente nuestro entorno, sino alguien ajeno a él, alguien que de verdad también ha superado cosas. Vi viendo que pasaban los años que ellos no cambiaban y eso generó en mí una frustración increíble. Empecé a tener ansiedad y migrañas todos los días. Encima mis migrañas no eran dolores de cabeza, literalmente yo perdía la movilidad de media parte de mi cara, de mis brazos, se me dormía la lengua, me dejaba totalmente inmóvil y se me pixelaba las imágenes, o sea, ni veía. Me tenía literalmente que encerrar en una habitación a oscuras porque no tenía ni vista. O sea, era una reacción de mi cuerpo bastante heavy ante esa situación límite. Era una señal, vamos. De hecho, yo fui al neurólogo psiquiatra y, y quería empastillarme porque decía que tenía migrañas y ansiedad totalmente crónicas para toda la vida.
Yo durante un año entero estuve llorando todos los días por eso, porque pensaba que iba a vivir esa situación todos los días, que mi estado de ánimo era ese. Bueno, esto lo quiero resumir porque no quiero entrar tanto en detalles. La cosa es que como vi que fue a más y eso acumuló y acumuló todos los días, acabé con una fuerte depresión. Yo siempre había querido estudiar criminología más psicología, pero la situación en mi casa era más bien de supervivencia que de querer crear mi vida. Yo al final acabé perdiendo la ilusión de todo. Yo tenía una depresión increíble y entre ellos de estudiar. No os voy a decir que desde ese momento yo quería ser mi propia jefa porque la verdad que no pensaba en eso. Como os digo, más que desarrollarme, yo pensaba en sobrevivir de esa situación. Entonces, bueno, me puse a trabajar en la limpieza y cuando tuve dinero pues me pude ir de mi casa. Acabé fija y eso en ese curro, podía mantenerme realmente, así que me fui. Yo perdoné y sané esa situación, pero como mis padres seguían con esos vicios decidí no continuar con ellos. Tardé muchos años en decidir y tomar esa decisión y bueno, tampoco lo he dicho, pero yo también caí en esos vicios cuando tenía esa ansiedad y esa depresión, porque era lo que me mantenía totalmente aislada en otra realidad. Lo que pasa que yo lo acabé dejando también por varios motivos, ¿no? Apareció una persona en mi vida muy importante, que es mi mejor amigo, y me ayudó a eso también. Lo dejamos juntos, por así decirlo. Yo empecé a ver que transformaba mi identidad. Empecé a notar que yo no podía de alguna manera guiar a mis padres si yo seguía haciendo también eso. Y encima, sobre todo, un detalle que digo es que la gente realmente se droga, tiene vicios, sale de fiesta porque quiere escapar de lo que está viviendo. Yo lo que veía es que a pesar de sus vicios, no lograba escapar. Yo seguía viviéndolo, seguía sintiéndolo, me seguía haciendo daño y seguía queriendo no vivir una situación así y ayudar a mis padres. Así que no me funcionaba esa huida. Y bueno, actualmente trabajo de modelo de OnlyFans y facturo unos 30.000, que me llevaré limpios pues entre 15 y 20.000, depende del mes. Y soy coach de desarrollo personal. Así que si quieres comentarme algo, sea porque quieres que sea tu mentora de Only o de Mindset, ya sea porque quieres comentarme algo de tu historia, quieres que te eche una mano totalmente gratis, pues me hablas a mi Instagram jessicayes.b y te ayudo encantada. Vale, el tema que os iba a hablar hoy. Vale, hoy me gustaría hablaros de pensamientos negativos, del diálogo interno que solemos tener. Yo cuando vivía esta situación con mis padres, que ha sido mi adolescencia y mucho más de mi adolescencia, fueron muchos años, yo no daba importancia al diálogo interno. Empecé a ser consciente de él, de que yo tenía un diálogo dentro de mí, pero no le daba importancia. Y cuando digo que no le daba importancia es que a veces me hablaba muy mal a mí misma por dentro, me cuestionaba mucho, dudaba mucho de mí. Quedaros de hecho con lo de dudar de mí. Y no le daba valor. Yo lo escuchaba, realmente no me hacía sentir cómoda, pero era como, bueno, no lo estoy pensando, pero yo no estoy actuando acorde a ello. Bueno, a veces inconscientemente sí que actuaba acorde a ello, ¿no? Pero como yo veía que con mis padres no, que mantenía siempre esa seguridad en mí misma, pues no sentía que el diálogo realmente fuese importante. Según iban pasando los años y salí de la situación de mis padres, sí que de repente me sentí desnuda. Sentí que ese diálogo interno se había gestado y aunque yo no lo hubiese estado poniendo en práctica del todo, no hubiese reaccionado tanto a él, empecé a reaccionar a él. Empecé a sentirme mal. Era como que no salía del todo, pero reaccionaba contra mí misma por dentro. No reaccionaba del todo ante las personas porque a la que me hacía daño realmente era a mí. Y
Y a mí siempre me ha pasado eso, o sea, he podido reaccionar mal en contra de alguien y obviamente cuando he reaccionado mal en contra de alguien es porque 100% he estado yo mal por dentro. Pero he de decir que muchas veces he reaccionado más bien contra mí que contra las personas. Muchas veces prefería hasta callarme. Entonces, o no decir lo que sentía o lo que pensaba, ¿no? Y eso para mí también es ir en parte en contra mía. ¿Qué ocurre? No le damos vital importancia porque las personas no sabemos cómo funciona ese diálogo interno. Yo, claro que os puedo decir, mira, os tenéis que decir esto y tenéis que hacer esto, pero antes de decir qué tenéis que hacer vosotros, que es vuestra responsabilidad, para crear esa persona, en quien os tenéis que convertir, os quiero explicar cómo funciona. Porque realmente la gente cuando no sabe cómo funcionan las cosas, no tiene ese manual de instrucciones, se pierde. Y tú tienes que entender por qué tienes que pensar así. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes por qué tienes que pensar así, reaccionar así, vibrar de esa manera, es cuando realmente tú vas a aplicarlo, vas a buscarlo tú sola. ¿Qué ocurre? Nuestra mente se compone de dos voces, por así decirlo, ¿vale? Una parte es esa parte subconsciente donde nos hemos criado con ella, donde nuestra parte biológica es así. Nuestra mente tiene una parte biológica que te protege, tiene una parte que solo ve a corto plazo, solo quiere una satisfacción inmediata porque ella no sabe qué va a pasar ni qué va a sentir dentro de 2 minutos más tarde. Ella no sabe que tú te vas a sentir culpable si, por ejemplo, te has planteado una dieta y ¡pum!, caes y comes. Ella no sabe que 2 minutos más tarde tú vas a sentir culpabilidad. Ella solo reacciona a su corto plazo, a su satisfacción inmediata. No es tu enemigo y quiere hacerte sentirte bien, es su objetivo. Pero claro, ella no sabe que su hacerte bien es como estos típicos padres que por ellos te encerrarían en una habitación y que no te pasase nada. Ellos quieren hacerte el bien, pero no saben que están creando un monstruo, ¿no? Una persona débil, blanda, que es mejor que salgas fuera de la habitación y aprendas a enfrentarte a las cosas. Pues esto es exactamente igual, pero la mente no lo sabe. Entonces tú sí que tienes que saberlo para que cuando ella no lo sepa, recordárselo. Entonces, cuando nuestra mente biológica quiere ese corto plazo, su funcionamiento es estar continuamente teniendo pensamientos aleatorios. Hoy tengo que hacer la compra en el Mercadona, o este mueble es muy bonito, a este comentario me jodió mucho cuando me lo dijo esta persona, y salta pues como una pelota contra una pared. Pim, 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 pim. ¿Qué ocurre? Que tú no eres eso. Ese es el funcionamiento de tu mente, independientemente de ti, de lo que tú piensas, de lo que tú eres, de tu esencia, ¿no? Nuestra esencia es como... Y la esencia existe, ¿no? La gente se cree que es como algo espiritual, que no, o sea, es algo demostrado científicamente de que nosotros tenemos conciencia, de que tenemos un estado consciente en el que elegimos cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo vibramos. Solo que la mayoría, y esto no te lo habrán dicho, la mayoría de lo que tú eres es subconsciente. El 95% de ti es tu subconsciente, es tu mente biológica. Y el 5% es esa conciencia. Por eso se te hace tan complicado, de alguna manera, cambiar las cosas. A veces, muchas veces, ha tenido que pasar porque esto es muy común en el ser humano. A mí me ha pasado 8 millones de veces. Quiero esto, quiero cambiar esto y esto no me gusta. Y venga, empiezo esta dieta y venga, hago ejercicio. O venga, no quiero volver a hablar a esta persona. Y resulta que caes otra vez. Y caes otra vez. ¿Por qué? Porque estás hecho, la mayoría de ti, de tu subconsciente, de lo que tienes arraigado, de lo que llevas toda la vida haciendo. O sea, es como si hubiese una biblioteca dentro de ti, tu subconsciente tiene millones de libros, como estas bibliotecas antiguas que son preciosas, millones de libros
y tiene almacenado el contenido que tú le has estado metiendo y que todos los siglos anteriores, desde que vivíamos aquí, han creado esas creencias. Entonces es muy difícil tener que eliminar, limpiar todas esas creencias y crear unas creencias con la fuerza de ese 5% que es muy bajo. ¿Qué ocurre? No es imposible, obviamente, ¿vale? Ya os lo garantizo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos creemos que todos esos pensamientos que, como he dicho, son una pelota y son alternos y no tienen sentido, van fuera de control, es tu voz mental, ¿vale? Eso se le llama voz mental. Pensamos que somos nosotros eso. Por eso la gente se habla tan mal, por eso la gente vibra tan bajo, porque se piensa que esa voz es él o ella. Y no, tú no eres esa voz. Es una falsa capa, es como un disfraz. Tú realmente eres ese 5% de conciencia. Cuando tú tienes esa energía, esa vitalidad de querer hacer cosas, de querer cambiar, eres tú esa fuerza. Pero ¿qué ocurre? Que no entendemos que el diálogo interno es una filosofía como una conversación permanente que nos tenemos que crear nosotros. Porque lo que ocurre cuando una creencia se forma es que, mira, tú desde que eras pequeño al final has tenido una información. Te la han repetido tantas veces en el colegio, tus padres, tu cerebro más antiguo, que la han calcado. Es como la han megasellado. Y cuando tú sellas un pensamiento, se convierte en un pensamiento permanente. Y si viene cierto entorno a convencerte aún más y lo hace aún más permanente, crea una creencia. Y una creencia es muy complicada. Por eso es tan difícil pegar un cambio. Porque tienes que quitar creencias, no pensamientos al aire. Por eso cuando yo digo que tú quieres convertirte en una persona, tienes que cambiar todo. Tú has ido creando el entorno que tienes a día de hoy por todas esas creencias. Tú eres de esa forma de ser ahora, actúas, sientes y piensas de esa manera por todo lo anterior. Entonces, claro que puedes cambiar, pero tienes que tener ese compromiso contigo porque no es una tarea fácil. Estás cambiando una mentalidad completa de hace años y de hace siglos, ¿vale? Entonces, la gente no entiende cuando yo digo tienes que ir en contra de tu mente, ¿no? Suena a que tu mente es tu enemigo. No, no es que sea tu enemigo, es que no quiere lo que tú quieres. No estáis de acuerdo y tienes que imponerte tú. Tienes que imponer tu conciencia, imponer tu esencia frente a ese 95 e irla convenciendo hasta que estéis alineados. ¿Qué es alinearse? Lo digo un montón, pero ¿qué es alinearse? Alinearse realmente es cuando tú piensas, sientes y actúas en la misma línea. Porque si tú no actúas, piensas y sientes en la misma línea, en la misma dirección vais las tres, ocurre lo que es se dice de forma psicológica, pero bueno, yo no quiero tampoco utilizar tantos términos así, que es disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando, hablando muy claro, existe un caos en tu cabeza. Porque tú piensas, ejemplo, quiero ponerme a dieta, quiero tener un cuerpazo, sería genial tener un cuerpazo y gustarme y sentirme cómoda y sentirme feliz en una de las áreas que son primordiales para la vida, que es el físico, la energía que tú tienes física, la agilidad, porque eso afecta a otras áreas también. ¿Qué ocurre? Que de repente sientes que quieres hacerlo, ok, pero te surge una emoción momentánea, la cual las personas cuando tampoco entienden cómo funciona la mente o las emociones, que ahora os lo voy a explicar, se creen que realmente esa emoción es lo que sienten y tienen que satisfacerla. Porque daros cuenta que las emociones son reacciones dentro de nosotros muy fuertes. Por eso el autodominio es tan importante, tan complicado, pero tan necesario. ¿Qué ocurre? Que surge que sentimos una emoción de caer en comernos un donut y lo hacemos. ¿Qué ocurre ahí? Que lo que hemos pensado, lo que hemos sentido y lo que hemos hecho no tiene nada que ver.
ocurre un caos, una rayada, un batiburrillo mental que te hace sentirte mal. Por eso vibras bajo, porque para que tú vibres alto necesitas alinear lo que tú piensas, sientes y haces. Porque muchas veces de forma automática hasta nos sentimos mal, aunque estemos haciendo las cosas bien, y necesitamos hacer el doble las cosas bien y acumular aún más para vibrar alto. Imagínate si haces las cosas mal. Imagínate si tú mantienes esa acumulación de hacer las cosas mal, te vas a sentir aún peor. Por eso es tan importante que aún así tú las hagas bien. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros realmente empezamos a querer cambiar nuestro diálogo interno, es cuando empezamos a ser conscientes de eso, de que realmente tenemos que crear una filosofía nueva. ¿Cómo empezamos a crear una filosofía nueva? Está claro que sin vicios, porque jamás vas a crear una filosofía correcta y buena y beneficiosa para ti teniendo vicios. El diálogo que vas a crearte es: no, si a mí no me afecta, a mí no me pasa nada. Los vicios nunca mantienen claridad mental, te bloquean. Generan más miedo y más emociones radicales, intensas, dentro de ti. Entonces es imposible que tú, con las emociones tan desorbitadas, con un nublamiento mental, tú tomes buenas decisiones. No las tomas. Es imposible. Si mantienes ese entorno que te lleva a esos vicios, está claro que tampoco. ¿A quién le vas a pedir ayuda para que te saque de ese vicio? Para que te ayude en algo que tú quieres progresar. ¿A la misma persona que te metió en ese mismo vicio? Es imposible. No puedes resolver un problema en el mismo sitio en el que se creó. Yo no pude resolver el problema con mis padres, mío interno, en mi casa. No podía. Era como intentar dejar de beber. Yo, imagínate, que no es el caso, pero imaginar que yo quiero dejar de beber y me están poniendo una botella de whisky enfrente todo el rato. Tú, claro que tienes que exponerte de alguna manera a comprobar si tú sabes resolver las cosas, pero joder, al menos que vayan alineadas con lo que tú quieres. Para mí sinceramente, dejar de beber y ponerte una botella enfrente no está alineado con lo que tú quieres. Tú no quieres ser el mejor, la mejor persona que resiste a una botella de alcohol. Lo que tú quieres ser es otra persona. Quieres ser un empresario, quieres tener un buen físico, quieres ser una modelo increíble. Lo que quieras ser, eso ya es secundario. Pero sí que hay una base común a todos, o al menos eso yo lo creo. Yo sí que creo que hay una base común. Da igual el negocio al que te dediques, da igual tus gustos. La gente no diferencia gustos de comportamiento correcto. Todos los seres humanos necesitamos comportarnos de la misma manera. Y tú me dirás, Jess, pero si no todos somos iguales. No somos iguales porque no a todos nos gustan las mismas personas, ni los mismos coches, ni las mismas casas, ni la localización donde vives, ni la forma de vestir. Y eso es lo que te va a diferenciar de una persona u otra. Pero que a ti te diferencia de una persona u otra, que tú seas un cabrón, un envidioso, un rabioso, un borracho, no, eso no te diferencia, eres imbécil directamente. Todos tenemos que tener en común el hecho de no mentirnos y el hecho de no mentir a nadie. El hecho de no portarnos mal con nosotros mismos y no portarnos mal con nadie. El hecho de hacer ejercicio es algo común y sano para todos. El comer bien, el que tengas objetivos, propósito, ganas, ilusión, que te retes con disciplina, porque el ser humano no se mueve, no sabe moverse bien en terrenos cómodos. No estamos hechos para eso. ¿No os dais cuenta que cada vez que estáis cómodos sentís esa sensación de estar deprimidos o esa sensación de ansiedad? Al final, cuando tú tienes ansiedad es porque quieres averiguar qué es lo que va a ocurrir en un futuro y quieres adelantar y evitar a toda costa que ocurra eso. Pero, coño, ¿qué cojones estás haciendo ahora para evitarlo? No lo vas a evitar pensando, lo vas a evitar haciendo. Esto es una cosa que la gente no lo entiende. Tú no te sientes bien pensando en sentirte bien. Tú te sientes bien haciendo. Tú tienes que hacer para posteriormente sentirte bien. Todo lo que tú hagas, por eso la acción es tan importante por encima de los pensamientos y de cómo te sientes. Porque si tú haces X cosa,
va a ir directamente a que tú pienses X cosa y te sientas de X cosa y acumules. Y no puedes dejar de hacerlo, porque cuando tú lo dejas de hacer ya no eres esa persona ni estás haciendo eso que te hace sentirte bien y pensar a gusto de ti, te valoras, piensas bien de ti, te hablas bien. Por eso el diálogo interno es tan importante, porque tienes que crear una mentalidad, tienes que crear un mindset estructurado el cual no negocies. Tú no tienes que negociar hacer ejercicio, tú no tienes que negociar hablarte bien e imponerte esa incomodidad, porque tú sabes perfectamente que tu filosofía es estar incómoda o estar incómodo, porque sabes que eso es progreso. No es porque digas, oh, me encanta el sufrimiento, no, es que las personas que al final encontramos gusto a retarnos, a estar incómodas, a que a veces duela ciertas situaciones, no es porque nos encante estar incómodas. Al principio no nos encantaba, pero encontramos esa satisfacción que hay dentro de estar incómoda, que es el crecimiento. Tú nunca vas a crecer si algo no te duele o si algo no te pone incómoda. Nunca. Tú en la comodidad, al revés, vas a ir a más comodidad, a más, y te vas a encontrar cada vez peor. ¿Qué ocurre a la gente que deja de hacer deporte el primer año? Es como, oh, pues me siento bien, no siento que voy al gimnasio, tal. Pero cuando tú acumulas un segundo, un tercer año, son personas que por cojones están más gordas, por cojones son menos ágiles, por cojones tienen menos calidad mental. Eso es un buen diálogo interno. Crear calidad mental en tu mente. Que te hables bien, pero que tú sepas que esa incomodidad te viene bien. No es hablarte mal eso. Hablarte mal es hacerte creer a ti mismo que no puedes conseguir algo, el cual cualquier persona ha conseguido ya. Pero si es que todo lo que realmente tú quieras conseguir, ya lo ha conseguido antes otro. ¿Por qué te vas a decir a ti mismo que tú no puedes? ¿Qué beneficio obtienes de eso? Eso es una cosa que la gente no entiende. O sea, que tú quieres crear algo y lo que te estás diciendo a ti misma o a ti mismo es, no creo que lo consiga. ¿No te das cuenta que esa parte de la mente es una mente asustada? Cuando alguien se dice en la mente, no creo que consiga esto, no creo que esto pase, esto yo no me lo merezco, esto a mí no me pertenece, es una mente asustada. La mente utiliza muchas estrategias mentales y no os podéis imaginar cuántas y de qué forma manipula la mente a uno mismo para hacerte creer que de verdad tú no te mereces algo. La única manera de cambiar eso es siendo líder tú, tu conciencia y no tu mente. ¿Cómo evitamos que nuestra mente sea líder? No actuando en piloto automático, intentando a toda costa crear un momento presente. Es decir, cuando veamos que nos vamos a alguno de los tiempos, pasado o futuro, es nuestra mente asustada, es nuestra mente víctima. Como nosotros queremos crear un buen diálogo, el buen diálogo se crea aquí y ahora, se crea en un estado presente, porque es donde tú tienes de verdad el poder de accionar. Es ahí donde realmente la tienes. ¿Qué pasa? Que ese diálogo que vamos a crear va a ser bueno. Va a ser un diálogo en el que nos digamos todos los días, cada vez que lo necesitemos, no una vez al día. Y esto yo no hablo de afirmaciones, de ponerte en un espejo y decir sí, soy bonita, sí tengo buen cuerpo. No, porque a lo mejor no es real ahora. A lo mejor ahora pesas 130 kilos, a lo mejor ahora no te gustas, a lo mejor ahora cobras 800 euros contados. No eres ahora tu mejor versión. Pero no se trata de mentirte. Se trata de decírtelo porque eso se va a hacer realidad. Porque estás proclamando una realidad, no una afirmación imaginaria. ¿Y cómo proclamamos una realidad? Accionando. Si tú realmente acompañas esa afirmación, que es diálogo interno, que es como un entrenador cuando anima a sus jugadores, tienes que ser tú esa propia entrenadora. ¿Quién crees que te va a aportar esa animación si no eres tú? Claro que tú puedes ver este vídeo y realmente es contenido, es una información que puede penetrar en tu cabeza, pero si tú después de escuchar este vídeo vas y haces tu vida de siempre,
no vale de nada, vuelves a tu diálogo anterior. Por eso, cuando la gente quiere cambiar de lo que piensa en su subconsciente a crear ese subconsciente con lo que cree su conciencia, tienes que obsesionarte. ¿Cómo creéis que ocurre un cambio de creencia? Obsesionándote, porque tienes que recuperar años. Tienes prisa para cambiar tu mente. No para lograr esos resultados, porque esos resultados tienen un tiempo natural también. Pero sí que tienes prisa para cambiar tu mente. Para eso tienes una prisa de cojones. No puedes perder el tiempo. No puedes perder el tiempo en quedar aún con un entorno que no está alineado con eso que tú piensas. Porque eso va a hacer que tú cambies tu mente. Tu forma de cambiar tu diálogo es repetir, repetir, repetir y no una vez al día. Tienes que acumular días y tienes que acumular en esos mismos días momentos. Porque ese momento, esa acumulación de momento, es lo que va a hacer que estés tú todo el rato pensando eso. ¿Por qué se crea un diálogo interno? Porque estás todo el rato pensando un diálogo interno malo. Porque estás todo el día pensando en eso malo inconscientemente de forma automática. Pues entonces tienes que hacer exactamente lo mismo de forma buena, no de forma negativa. Truco que te va a hacer tu mente. Tu mente va a volver a que te pierdas, va a volver a estar en ese pasado futuro cuando pierdas el control. Cuando no estés ojo a visor con ella, va a atacar. Por eso sí que tienes que estar ojo a visor. O sea, la gente se piensa, joder, pero ¿y tengo que estar con este control toda mi vida? Vale, punto número 1, cogerás experiencia, sellarán esos pensamientos y generalmente empezarás a ser esa persona. Por lo tanto, tu esfuerzo es menor. Pero ¿qué ocurre? Que realmente sí. O sea, al final es como, claro, es que tienes que familiarizarte con ese ejercicio. Que ahora te cuesta, pero esto es como si ahora empiezas realmente el gimnasio. Ahora te cuesta, pero dentro de 3 meses tienes el hábito de hablarte así. Por lo tanto, es hasta algo gustoso para ti. Lo que está claro que no es gustoso es cómo te hace sentir el cómo te hablas o cómo llevas hablándote todos estos años. ¿Prefieres no hacer ese ejercicio que acabarás haciéndolo un hábito a seguir hablándote mal? No vas a sentirte realmente bien. ¿Qué ocurre? Que nos acostumbramos de alguna manera a que lo normal sea eso, a que nosotros no tenemos control sobre lo que realmente pensamos, pero sí que tenemos control. De hecho, solo tenemos control de eso. Muchas veces nos pegamos por ir en contra de cómo realmente funciona la vida, y la vida no funciona en que tú tengas control de lo externo. Tú no tienes nada que ver con lo externo, no puedes cambiar nada. Es más, tú no vas a crecer en las circunstancias externas. Si a ti hoy tienes un hijo y se te muere, tú no estás creciendo porque se te ha muerto tu hijo. Tú estás creciendo por lo que te estás diciendo, o sea, ese diálogo interno sobre la muerte de tu hijo. Porque yo conozco millones de personas que han pasado cosas muy heavies, y puedo hablar perfectamente porque en el caso de mi padre fue así. Mi padre ha vivido enfermedades brutales. Mi padre podía haber muerto muchas veces por enfermedades que no tienen nada que ver con alcohol. Luego, aparte, por enfermedades con el alcohol. Por enfermedades por mezclar antidepresivos con alcohol y por accidentes de coche o accidentes domésticos. O sea, mi padre, si de verdad hubiesen sido reales, esas muertes hubiese muerto más de 18 veces y no es broma. O sea, ha tenido muchos golpes, ha tenido muchos accidentes, ha estado ingresado, ha tenido muchas enfermedades. Y aún así no ha sacado un buen mensaje suyo, un buen mensaje de diálogo interno que le haga cambiar, que le haga sentirse bien. Por eso no tiene nada que ver. Un acontecimiento externo no te hace crecer. Te haces crecer tú, cambiando ese diálogo. Y si tú diariamente, con unos hábitos, y recordándote tu mentalidad y poniéndote incómoda, lo cumples diariamente, predispones tu mente. Y predisponer tu mente no es solo estar pensando, repito, es pensar, accionar, me pongo incómoda, elevo, salgo
salgo completamente de esa zona de confort, me reto, hago más trabajo del que yo creo que puedo hacer. Porque a veces creemos que tenemos un límite. La gente toca este techo y dice, yo llego hasta aquí, ya está. No, tú no llegas hasta aquí. No es eso, tu mente tiene mucho poder. La gente no ve el poder que tiene el ser humano. Todos los seres humanos tenemos mucho poder, pero no lo utilizamos. Nos dejamos guiar por gente externa, nos dejamos guiar por acontecimientos externos y dejamos de hacer las cosas, caemos, fallamos. Y os iba a hablar de las emociones. Las emociones funcionan exactamente igual que los pensamientos. Las emociones son cíclicas. Tú en 24 horas deberías de pasar por prácticamente todas las emociones. Yo me levanto y yo creo que no hay día que yo no me haya levantado o medio cabreadilla o triste. Sobre todo yo suelo levantarme, y creo que llevo toda mi vida levantándome automáticamente triste. Pero es automáticamente. Esto a mí no me pertenece, es una emoción que tengo que sentir, soy humana. Tengo que sentir esa emoción. Si no, o bien soy una psicópata o bien soy un robot. Es necesario que tú sientas eso. Otra cosa es que yo de repente me levante y como me levante triste, me crea esa emoción, me creo que de verdad es real y me pertenece, que yo de verdad me siento triste. Esta frase que nos decimos mucho, me siento así, no te sientes así. Estás vibrando en esa emoción, es automática, es parte de ti. Eres humana y tienes que sentirla, pero no te sientes así, eso no es real, eso se transforma. ¿Cómo se transforma? Ahí activamos nuestro diálogo interno cuando nos despertamos. Hacemos ejercicio, visualizamos lo que queremos, nos hablamos bien, porque sabemos que se ha encendido esta máquina de aquí. Sabemos que estamos escuchando una emisora negativa. Coño, tienes control sobre eso, puedes decirte, no estoy triste, ¿qué voy a estar triste? Si estoy súper agradecida, fíjate, estoy viva. Puedes decirte eso perfectamente, solo que no te han dicho que te lo tienes que decir. No te han dicho que eso no eres tú, que no te sientes así. Yo literalmente hay un momento del día que quiero procrastinar total, que me sentaría en el sofá, sobre todo cuando yo voy a trabajar en Only. Only requiere una energía brutal a nivel mental y a nivel físico. Y cuando me voy a poner a trabajar en ello, yo ya llevo mucho tiempo despierta. Yo ya he grabado un vídeo de YouTube. Yo ya he entrenado, he hecho cardio. Estoy agotada, realmente, claro que mi cabeza quiere procrastinar. Es como, tía, me estás reventando, ¿qué haces con tu vida? Pero no me lo creo. Y me hablo de otra manera, porque al final la procrastinación, la tristeza, el enfado es una conversación que tenemos dentro de nosotros. No es nada más. Tú decides si te crees ese sentimiento. Porque es tan sencillo como sí, te lo estás creyendo. Si tu conversación es todo el rato decir, es verdad, me siento así, tú estás proclamando que eso es real. Porque la mente es así, la mente no diferencia entre lo imaginario y lo que es real. Entonces, si tú a tu mente le mandas esa orden, sí, es verdad, mente, te estás sintiendo así. La mente va a decir, ok, lo cojo, yo soy una mandada, porque al final la mente, cuando proclamas que tú eres líder, ella te va a hacer caso. Lo que pasa que si tú la dejas a ella actuar, va a decir, bueno, yo sé actuar así, mi plan es hacer caso a lo que sientes, reaccionar, mi forma de ser es protegerte, por lo tanto, como vea un estímulo que te pueda poner en peligro, te voy a intentar salvar y así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo una de las cosas que veo mucho en las personas es que no tienen esas emociones cíclicas y eso asusta, porque una persona que no tiene emociones cíclicas 24 horas en un mismo día, es que no se está permitiendo ser ella. Y cuando una persona no se permite ser ella, lo más normal es que tarde o temprano explote en emociones. Si no explota por dentro, con una ansiedad y con una depresión, explotará por fuera y quien esté cerca va a acabar manchado. ¿Qué ocurre? Personas que yo veo que de repente tienen 3 días una motivación increíble. Personas que después de esa motivación se pegan una hostia de cojones, tienen un estado depresivo
y empiezan a entrar otros 3 días en un bajón y una ansiedad increíble y una frustración de la hostia. Y necesitan otros 3 días para recuperarse. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una semana de perder tu vida. Una semana de crear lo que tú quieres crear. La gente se cree que no tienes que sentir realmente... Ay, no he bebido. Que no tienes que sentir las emociones. Permítete sentirlas, que te traspasen, pero transfórmalas. Porque lo único que estás creando es una persona peligrosa. Una persona que cada 3 días tiene un solo estado anímico, pero ¿qué es eso de que tú te tires 3 días por las nubes con un éxtasis de la hostia? No tiene sentido. Eso a veces le pasa a la gente que sale de fiesta. Se tira 3 días, ¡guau, qué feliz soy! ¡Qué de amigos tengo! Me emborracho, me drogo, fumo. Cuando termina la fiesta se da cuenta de que nadie era su amigo, de que no era tan Dios como pensaba, de que su vida es una mierda, lo ve, no tiene nada creado, no se encuentra bien, se queda como, hostia. Y no es necesario que tú tomes una droga, obviamente hace más efecto, pero no es necesario que tú te sientas así tomándote una droga heavy. O sea, puede ser que simplemente vivas la experiencia de... Estás de fiesta, fumas y bebes. O sea, no hace falta que sea una droga brutal para ocasionarte esta sensación. Entonces es una persona peligrosa porque no tiene autocontrol, autodominio de ella. O sea, todo el que esté cerca por cojones te va a salpicar. Nadie que realmente mantiene 3 días una sola emoción. Y ocurre porque 3 días es una sola emoción de arriba, 3 días una sola emoción de abajo y 3 días intentando recuperar una estabilidad. Es lo que le ocurre a las personas, no saben crear esa estabilidad. Por eso es tan importante esos hábitos, ese cambio de mentalidad, ese cambio de entorno, el cómo nos hablamos por dentro. Obviamente, lo que nos tenemos que decir es aquello que nos impulsa, que nos hace bien. Todos sabemos tratarnos. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga cuando está triste? ¿Qué le dirías a tu pareja cuando te necesita? ¿O qué le dirías a un familiar cuando te viene a pedir un consejo? Sabes cómo hablarte, pero tienes que aplicarlo contigo, porque tú realmente nunca vas a querer ni vas a estar bien con alguien, sea quien sea, aunque esa persona sea maravillosa, si tú por dentro no estás bien. Y lo que tú eres por dentro es ese conjunto de esos pensamientos, de ese diálogo, de esa acción. Porque esos pensamientos más esa acción es lo que va a hacer que tú te sientas bien, que vibres alto. Y ya para terminar el vídeo, que creo que esto va a ser una hiper mega masterclass de emociones y de pensamientos, la ira es una de las vibraciones, es una vibración baja, pero es la vibración más alta dentro de la frecuencia baja, ¿vale? Tenemos culpa, tenemos vergüenza, que son las dos más bajas, luego tenemos como apatía, que es como amargamiento, y luego va subiendo a negatividad, deseo y esta ira. La ira es algo que si tú realmente sabes transformarla con ese diálogo, puede convertirse en amor, puede convertirse en una vibración muy buena y muy alta. Y eso es lo que la gente entiende por incomodidad. Cuando tú sientes incomodidad o que algo te duele, que sientes ira, rabia, tienes un cabreo interno contigo mismo. Tienes que transformar eso y tienes que cambiarte esa mentalidad. Lo que te han intentado meter la Matrix es cuando te sientas incómoda, para. Cuando te duela algo, para. No. Realmente esa incomodidad es parte del crecimiento. Yo todas las veces que he crecido no he pasado por un buen momento. Alguien me ha jodido, alguien me ha tocado la polla, alguien me ha retado haciéndome creer que yo no podía conseguir algo. He sentido rabia, ira hacia esa persona y hacia mí misma y la he transformado. Y eso es la incomodidad realmente. Que consigáis familiarizaros con que sentiros incómodos al final es algo que sabes que te hace crecer y que su consecuencia va a hacer sentirte bien. No sentirte mal. Si tú te crees que incomodidad es malo, vas a hacerte sentirte mal tú misma. Así que dicho esto, muchas gracias y si queréis comentarme algo, hablarme a jessicayes.b y os ayudo encantada.